incluso en el mundo, ahora yo he escuchado personas que la verdad no sé si son cristianos, no sé si creen en Dios, o no sé si tienen algún conocimiento de la palabra de Dios o de Dios mismo, pero he escuchado a algunas personas que dicen: Dios siempre llega a tiempo. No sé qué piensan ustedes, pero he escuchado que dicen: Dios siempre llega a tiempo. Dios llegó cuando más lo necesitaba. Esto, hermano, lo hemos escuchado, y principalmente, como le digo, cuando es un momento en el que necesitamos a Dios y decimos: Dios llegó a tiempo, o Dios siempre llega a tiempo. Pero le tengo una noticia. No es que sea mala la noticia, pero es una manera de pensar que tengo yo al ver la palabra de Dios. Porque yo no pienso, escuche lo que le voy a decir, y escúchelo bien primero, antes que formule un argumento en su mente. Yo pienso que Dios no llega a tiempo. Yo pienso que Dios no llega. ¿Sabe por qué? Porque cuando pensamos que Dios llega, nosotros estamos limitando a Dios. Y no podemos limitar a Dios. Cuando yo digo que Dios llega a tiempo, claro, yo entiendo lo que la gente está diciendo. Pero cuando yo digo Dios llega a tiempo, yo le estoy poniendo límites a Dios, porque Dios no llega. Tú llegas, yo llego. Llega el carro, llega el avión, llega cualquier cosa, pero Dios no llega. Dios ya está ahí, en ese lugar. Antes, hermano, que nosotros pensemos, ya Dios está en el lugar. O sea, Dios nunca llega a tiempo. Dios ya está ahí, porque Amén. Dios no está limitado en el tiempo. Aleluya. Dios no está limitado, hermanos, en el tiempo nuestro. Él ya está ahí. En otras palabras, yo lo que le quiero decir en esta mañana es que no hay nada que se escape del conocimiento de Dios. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada, o no hay un lugar en el que nos imaginemos que Dios no pueda estar. Dios está. Y la gente dice: bueno, la Biblia dice que Dios no está donde hay pecado. Quizás no está ahí en medio del pecado, pero déjeme decirle que Dios tiene el conocimiento, iba a decir la conciencia, pero conciencia tenemos tú y yo. Dios tiene el pleno conocimiento. Dios es todopoderoso, es omnisciente y sabe todas las cosas. No hay nada que se le escape a Dios. No hay nada que Dios no sepa. Y es cierto, hermanos, a veces nosotros pensamos de esa manera cuando estamos en una circunstancia difícil. Y como seres humanos, claro que nos entendemos. Yo entiendo esa palabra, yo entiendo ese dicho que se tiene de que Dios llega a tiempo. Pero a veces pensamos de esa manera porque tenemos una situación difícil en la cual no podemos resolver. A veces pensamos así, hermanos, y nos preocupamos y decimos: bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo? Porque ya he ido al médico muchas veces y el médico me da para esto, me da para lo otro, y al final sigo igual. ¿Qué será lo que tengo? Hay gente que hasta cirugía les hacen y no se componen. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero hay veces que a las personas los tratan, les dan tratamiento, le dan medicina y no le llega. Entonces la persona dice: ¿qué tengo? ¿Qué será lo que tengo? Pero yo quiero decirte esta mañana, hermano, que Dios conoce tu circunstancia. Dios conoce tu problema. Dios conoce tu necesidad. Él nos conoce a todos y conoce todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades. Él sabe, antes que yo piense, Él ya sabe lo que yo voy a pensar. Antes que yo hable, Él ya sabe lo que yo voy a decir. Antes que yo dé un paso, Él sabe por qué yo doy ese paso. ¿Por qué? Porque yo tengo la habilidad. Él conoce nuestro ser. Él conoce nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Por qué Él nos dio el espíritu? ¿Por qué Él nos dio el alma? ¿Por qué Él creó este cuerpo? Él conoce perfectamente quiénes somos nosotros. A Él no se le escapa nada. Él no es como nosotros. Si yo me pongo esta mañana y puedo hacer un cálculo y digo: a ver, hay como 60, 70 personas acá, pero puede que yo le falle.
Pueda que si yo tengo buen ojo, a lo mejor le acierto, pero Dios no le acierta. Dios sabe cuántos hay aquí. Es más, Dios sabe cuántos cabellos tienes tú en la cabeza. Y no se tiene que poner a contar. No se tiene que poner a hacer un cálculo. No, Dios sabe, hermano, cuántas células nosotros tenemos en el cuerpo. Nuestras células se desvanecen, se mueren. Nosotros tenemos un cuerpo que se renueva a veces. Se va envejeciendo, las células se van muriendo y otras están viviendo. Dios conoce todas esas cosas. Dios sabe cómo corre la sangre. Pues Él nos hizo a nosotros, hermano. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Pero no solamente sabe nuestro ser, Él conoce nuestros problemas. Y cuando vamos al altar, nosotros vamos porque es una obligación, porque es nuestro Dios, porque así dice la palabra. Pero antes de venir al altar, Él ya sabe qué necesidad tú tienes. Él ya sabe qué te duele, qué te trajo esta mañana. Él sabe por qué le buscaste, hermano. Él sabe. Cuando tú vienes, Él ya sabe tu necesidad. Bueno, pastor, entonces no me muevo de la casa porque Él ya sabe. Sí, un problema es que Dios sepa lo que Él sabe. Y otro problema es que nosotros queramos ser desobedientes. Y otro problema es que nosotros queramos hacer lo que nosotros queremos. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña esta mañana que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros problemas. Otra vez quiero ir al Salmo 139 porque este salmo habla del conocimiento de Dios. Habla de lo que Dios sabe de nosotros. No porque se lo contaron, no porque se lo dijeron, o porque Dios se encargó de leer todas las cosas. No, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 1. Oh Dios, tú me has examinado. Y hay una palabra clave y dice, y me has conocido. Note lo que dice. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aleluya. Quizás yo no sepa tus pensamientos. Ni me imagino lo que estás pensando, hermano. Una porque si me imagino me voy a desconcentrar. Pero Dios no tiene que concentrarse. Es que pensar en lo que Dios es demasiado grande, hermano. Es más, el salmista lo dice aquí, es demasiado, no lo puedo concebir. Fíjate lo que dice. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe, antes que nosotros viniéramos al mundo, Dios sabe lo que nosotros íbamos a hacer, Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe todas las cosas. Y hay algunos tremendos que se ponen a pensar rápidamente y dicen, bueno, si Dios sabe, entonces ¿por qué permite? Esa es otra historia y ese es otro tema para otro día. Pero hoy entendemos que Dios ve. Dios es el Dios que ve. Y cuando dice la Biblia que Dios es el Dios que ve, es porque hay algo profundo que tenemos que pensar en esta mañana. Note lo que dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a hablar. Hay algunos que se les lengua la traba cuando van a hablar, pero Dios sí entiende aunque se le trabe la lengua. Dios sí entiende lo que va a hablar. Porque no hay idioma que Dios no conozca. No hay seña que Dios no sepa, hermano. Entonces la palabra dice, Él conoce todos mis caminos, te son conocidos. Pues aún la palabra no está en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Note lo que dice el 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice el salmista, hace un pequeño resumen antes de seguir adelante y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Yo tampoco lo puedo comprender, hermano. Me uno al salmista, yo tampoco lo puedo entender. Pero una cosa tremenda que me admira, aún no entendiendo, porque hay que ser humilde. Hay que estar a los pies del Señor. Hay que estar en la circunstancia más difícil para lograr entender esto del Dios que nos ve. No te sientas mal, hermano, en la situación que estás, porque Dios te ve. Y cuando Dios te ve es porque sabe lo que estás pasando. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Hay un pasaje en la Biblia, en el Génesis, capítulo 16, de una mujer
entrando en el tema, de una mujer llamada Agar. Una mujer, hermano, que está pasando la situación más difícil de su vida. Agar es la sierva de Sarai, mujer o esposa de Abraham. Agar es una sierva que trajeron cuando fueron a Egipto en uno de los viajes y se quedó y se fue a trabajar con ellos. Agar está pasando una de las situaciones más difíciles de su vida. Se encontraba en una profunda desesperación. Yo no sé cuántas veces has estado en esa posición, hermano. En esa profunda desesperación. La gente se enferma. Hay veces, dicen los médicos, estaba escuchando un médico muy especial en estos días que decía que el 80% de las enfermedades el cuerpo mismo las regenera, se puede curar, está diseñado para eso. Responde el cuerpo para eso. Pero el 20% de las enfermedades son cosas que vienen por cosas mentales o espirituales a la vida de las personas. Y a veces la persona, como esta mujer Agar, que está en una situación muy difícil. Usted conoce la historia. Dice la palabra del Señor que esta mujer, en Génesis capítulo 16, sierva de Sarai, Dios ya le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia. Y resulta que Abraham tiene 85 años. Y dice, a los 99, hermano, a los 99, esta Agar concibe de Abraham, porque Sarai le dice, mira, a mí me parece que Dios ya se le olvidó la promesa. Y además, tú tienes 99. ¿Quién tiene 99 aquí? Ni quiera Dios, dice la hermana Silvia. Y note que es una edad tremenda ya, 85, 90. 99. Y entonces, ¿quién no se asusta a los 99 si Dios les dijo que les iba a dar descendencia? Pero Sarai es una anciana también. Y no digamos a Abraham, le lleva como 15 años más. Y Dios les ha prometido. Entonces dice, no, a mí se me hace que esta mujer, Agar, la que trajimos de Egipto, es la que por medio de ella Dios nos va a dar descendencia. Y entonces le dice a Abraham, ajúntate con ella y a lo mejor ahí, y Abraham ni corto ni perezoso, se junta con ella y queda embarazada Agar. Eso se podía en aquel tiempo. No, nadie esté pensando que, pero usted ya sabe, no les tengo que explicar eso. Pero concibe, y entonces ahí empieza el problema. Porque entonces ahora esta Agar se le sube el humo, es sierva, pero empieza a molestar a su ama. Y la empieza a instigar. Y entonces Sara se enoja y va con Abraham y le dice, decídete, Abraham, esta mujer me está molestando, yo no puedo concebir y ahora ella me ataca, me instiga, me molesta. Decídete entonces qué vamos a hacer. Y le dice a Abraham, bueno, haz tú lo que quieras con ella. Y entonces viene Sara y la corre. No, perdón, no la corre. Esta Agar está escuchando la plática, la pelea que tiene Abraham y Sarai. Y dice, antes que esta mujer, porque ya la conozco, esta mujer es de temperamento, Sarai era de temperamento. Y antes que esta mujer diga algo, yo me voy. Y ahí empieza el problema, hermano. Y no nos vamos a concentrar en Abraham y en Sarai, sino en Agar. Porque Agar, la egipcia, no tiene la menor idea de quién es Dios. Pero ahí empieza la situación tremenda, porque esta mujer huye al desierto. Y cuando va huyendo, ella va para su tierra, para Egipto. Y algunos creen que ya iba a mitad del camino. Llega a un lugar que se llama, creo que se llama Shur. Y llega a ese lugar donde hay un pozo.
Y en ese pozo se le aparece un ángel. Algunos creen que es el ángel de Jehová, otros creen que es el mismo Jesucristo. Igualmente es Dios quien le habla a esta mujer. Pero esta mujer está embarazada, está en el desierto. Acuérdese, acaba de concebir. ¿Qué hace una mujer en el desierto? Sola. Una fiera se la puede comer. Y adiós Agar y adiós Ismael. Porque Ismael se llama el hijo que tuvo, ¿verdad? Pero no. Ahí empieza la situación. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Agar? Para empezar, es una egipcia. No tiene tanto conocimiento de Dios. Abraham ya tiene una idea. Abraham, el que está creciendo en fe, ahora, hermanos, ellos tienen ya un conocimiento de Dios. Primitivo, pero tiene conocimiento de Dios. Es más, a Abraham se le conoce como el padre de la fe poco tiempo después. Pero ¿qué sabe Agar? Agar es una egipcia. Egipto es un pueblo pagano. Ahí hay varios dioses. Agar no conoce a Dios. Pero entonces viene aquí a ponerse la situación difícil. Y ahora yo me imagino que cuando ella está en el pozo, ella está diciendo: voy a seguir caminando. Hasta el momento no he encontrado a nadie. Pero es ahí donde Dios se le aparece. Y la pregunta que tengo en esta mañana es: ¿por qué entonces Dios se fijó en ella? El asunto era con Abraham y con Sarai. Pero ¿qué tiene que ver Dios con esta mujer? Y esto está bien interesante aquí, hermano, porque esta mujer, le digo otra vez, está pasando el momento más difícil de su vida. ¿Qué es lo más difícil que a nosotros nos ha pasado? ¿Cuál es la desesperación? ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que nos atemoriza? ¿La oscuridad? ¿La enfermedad? ¿El problema legal? ¿Documentos? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace que nos palpite el corazón de vez en cuando? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos tiene atemorizados? ¿Cuál es la situación que nos pone los pelos de punta? Hay gente que por naturaleza son miedosos y cualquier cosa les da miedo. Esta mujer está pasando una situación difícil. Yo me pregunto esta mañana, ¿por qué Dios se fijó en ella? Y aquí, hermanos, hay que aprender algo. Número uno, yo digo que Dios se fijó en ella porque, en primer lugar, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no hace acepción de personas. Y es cierto que es una pagana egipcia que quizás no conoce a Dios, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Ni el más pagano, ni el más inútil, ni el más incrédulo, ni el ateo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es más, Jesús lo dijo un día. Jesús dijo: yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Yo he venido a salvar, yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús lo dijo bien claro en Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con Agar. Fue a buscarla. ¿Qué quiero decir? Dios se fijó en ella. ¿Por qué se fijó en ella? No me pregunte a mí. Yo lo que sé es que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer está a punto de perderse. Está a punto de perderse ella y su hijo. Pero Dios dice, y va y la busca y la encuentra y le habla. Porque Dios no quiere que esta mujer se pierda. Además, queridos hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda. Número 2, Dios escucha la oración de sus hijos. Está claro que Dios escucha la oración de sus hijos. Mire lo que dice capítulo 16 de Génesis, verso 11. Note qué tremendo, hermano. Aquí la historia ya está un poquito avanzada. Dios no quiere que nadie se pierda, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que Dios escucha la oración de aquellos que están en desesperación. ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Esta mujer se lanzó al desierto quizás a morir, encontró agua, pero todavía está desesperada, todavía está en problemas. Yo me imagino a la mente de Agar diciendo: bueno, si no logro llegar, por lo menos lo intenté. Voy en el desierto, porque una mujer sola y embarazada en el desierto no es cualquier cosa, hermano. Pero note lo que dice el verso
del 8 al 11, el capítulo 16, y le dijo, pero déjeme leerle desde el 7. El ángel la halló, el ángel de Jehová, junto a la fuente de agua, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Mire cómo Dios ve, hermano. Aquí tenemos que entender cómo Dios ve. Dios llama por su nombre. Dios nunca anda adivinando, porque hay unos que tratan de adivinar hoy en día, ¿se ha fijado? Parece que Dios está diciendo parece que Dios dice, hay una mujer de pelo negro con vestido azul. ¿Qué cosas tan raras esas? Cuando Dios llama, cuando Dios dice, lo dice claro, sin andar con tanta cosa. Dios llama a esta mujer y le llama por su nombre y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y le dice, no es que no sepa, le dice, es porque quiere entablar una comunicación con ella. Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Note lo que hace la gente cuando está desesperada. Lo primero que ella dijo fue, huyo delante de Sarai, mi ama, a la que yo sirvo. Porque una de las cosas, hermanos, que la gente hace a veces es huir. Me voy porque no aguanto más. Renuncio porque no aguanto más. Ya no tolero más. Y algunos toman otras decisiones más drásticas. Y por eso, en los últimos tiempos, hay una tasa de suicidios en la comunidad en general. Y lo más lamentable es que nuestros adolescentes están cayendo en esa situación. Le llaman bullying, le llaman, qué sé yo, cualquier situación en el hogar, cualquier problema de drogas, cualquier problema entre pandillas, cualquier situación. Lamentablemente nuestros adolescentes están cayendo en esa situación. ¿Saben qué se llama eso? Huir. Pero eso es huir. El problema es que huir no es lo mismo huir a ciertos lugares. Cuando la gente toma esa determinación de quitarse la vida, lo que está haciendo es comprándose un boleto directo al infierno, porque se quitan la vida. Esa no es la solución. Cuando hay problemas en el matrimonio, no, ya no nos aguantamos, hay que separarnos, ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto a esta mujer, hay que darle corte, hay que separarnos, hay que dividir los bienes, hay que divorciarnos. Dios no quiere que tú hagas eso, porque eso se llama huir. Y es lo que hace la gente cuando está desesperada. Huye de la situación. Nota lo que dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En otras palabras, la regañó. Suave, pero la regañó. Le dijo, ponte sumisa, no seas altanera, no le respondas. ¿Quién eres tú? Es cierto que tú has concebido, ella todavía no. No le dijo todavía no. Y quizás ni sabía de la promesa. Pero le dijo, vete, vuélvete, ponte sumisa, que se te bajen los humos. No seas respondona, malcriada, no le respondas. Tranquila, tú haz lo que tengas que hacer. No la instigues. Porque además de que respondona, la molestaba. Y le dijo el ángel, vete y ponte sumisa delante de tu sierva Sarai. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Los descendientes de Agar, los ismaelitas, Ismael. ¿Saben qué significa Ismael? El Dios que oye. Por eso, la segunda parte era, hermano, Dios escucha la oración de sus hijos. Esta mujer que no sabía nada había elevado una plegaria. Yo me imagino, este es un pensamiento deduciendo de la historia, yo me imagino que en algún momento esta mujer escuchó orar a Abraham, escuchó a Sarai hablar con Dios, los vio orando en algún momento y dijo, se acordó, yo me acuerdo que mi señora Sarai y mi siervo, mi señor Abraham oraban al Dios y Dios le respondía. Y en el momento más difícil ella, ahí al lado de ese pozo, se puso a orar. O yo me la imagino caminando en el desierto antes de llegar al pozo, diciendo, Señor, ten compasión, Dios de Abraham, Dios de Sarai.
ando huyendo, pero ten misericordia. ¿Y sabe por qué te digo esto, hermano? Dios escucha la oración de sus hijos, porque nota la plática que tiene con el ángel. Le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Se cree que estos son se me olvidaron ya, pero a esos que usan turbantes. Exactamente. Están en clase. Estos se cree que son los árabes, los descendientes de Ismael. Y la línea de Abraham son los descendientes del pueblo judío. Y de ahí vienen los judíos y los árabes, son hermanos del mismo padre. Pero se han echado bala toda la vida. ¿Se han fijado? Y todavía están ahí en Gaza peleando. Son hermanos, ellos son hermanos. Que palestinos, que no hay que, son descendientes de Abraham, hermano. Los mismos hermanos. Es como que los hispanos hiciéramos guerra un país con otro. Somos los mismos, unos con nopal y otros con frijoles, pero somos hispanos. ¿Cómo nos vamos a hacer guerra, hermano? Somos los mismos. Así están ellos. Bueno, me pasé a otra historia, pero note, hermano, ustedes me hacen que se me olvide la historia. Pero miren, el verso 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Significa el Dios que oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aleluya. Como Dios escucha una mujer egipcia, pagana, idólatra. Pues claro que oye, Dios conoce todas las cosas. Y esta mujer trae en el vientre un hijo de Abraham, que aunque es la descendencia del otro lado, es la descendencia de Abraham. En otras palabras, es que el que busca a Dios, el que le pide a Dios, el que le clama al Señor, Dios ya sabe, hermano, y la encontró a esta mujer. Entonces esta mujer ahora pronuncia las palabras poderosas aquí en este pasaje. Y note lo que dice: porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios escucha la oración. Y le dice: y él será hombre fiero. O sea, el hijo de Agar. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Esto es lo que está sucediendo hoy. Qué profético, tremendo esto, ¿no? Se fija qué verso, hermano, tan especial. Esto es lo que está pasando, lo que ha pasado toda la vida. Note lo que dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y no se han ido de ahí, y no se van a ir. Te lo puedo asegurar. Y si lo corren, se devuelven. Así es ese pueblo aguerrido. Pero sigamos, miren lo que dice. Entonces, aquí viene la parte que yo quiero que usted entienda, hermano. Entonces, miren lo que dice Agar. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también al que me ve. El Roy, en hebreo, el Roy. Jehová el Roy, Jehová el Roy, Jehová, Dios el que me ve. Él es el que me ha visto el día de hoy, por lo cual llamó el pozo. Note cómo le puso al pozo donde ella fue a tomar agua: el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. El Dios que me ve. Qué tremendo, hermano. Ese es el mismo Dios que yo quiero que tú sepas, iglesia, que nos vea a nosotros. Ese es el mismo Dios. Ella dijo: este es el Dios que me ve. Es Jehová el Roy, el Dios que conoce, el Dios que sabe mis pensamientos, mis dolores, mis problemas. Él conoce bien quién tú eres. Él sabe, hermano, Él escucha tu oración. Ella lo que en otras palabras dijo es: el Dios que me ve, tú me conoces, tú me escuchaste, tú me salvaste. Porque le dio permiso y le dijo: devuélvete a tu sierva. Hermano, iglesia, te quiero decir algo en esta mañana. Dios te ve. Dios te ve. Quizás tenías un pensamiento: bueno, a mí no me ve mucho, a mí me ve de reojo, o quién sabe cómo Dios me mira a mí. O sea, la gente a veces se hace tan insignificante. Pero yo quiero decirte que no hay nadie insignificante delante de Dios. Ni los pecadores son tan insignificantes para que Dios no los vea. Dios ve a todos.
por eso envió a su Hijo Jesucristo para que viniera al mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Dele la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Hermano, Dios te ve. Dios te ve. Quizás no me ve aquí en este lado de Texas. Quizás solo vea a los de Nueva York. Quizás solo vea a los de allá. No, Dios nos ve a todos, hermano. Dios te ve, Dios ve tu situación, Dios conoce tu corazón. Mira, hermano, antes que tú vengas a la casa del Señor, el Señor ya vio tu situación, el Señor ya vio tu conciencia, el Señor ya vio por qué vienes a la casa de Dios, con qué situación, con qué circunstancia difícil has llegado el día de hoy. Él ve tu situación, Él conoce, hermano, perfectamente tu necesidad. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y si Dios sabe? ¿Y si Dios conoce? ¿Y si Dios me ve? ¿Por qué no me soluciona? Una pregunta bien interesante. Entonces aquí yo quisiera que fuéramos a un salmo que nos ayude a entender esto. Y es el Salmo 40. ¿Por qué el Salmo 40? Porque si hay alguien, hermano, que pasó una situación no igual, porque David, dice la Biblia, que yo sepa, nunca dice que David se embarazó. O sea, no es igual a la historia de Agar, pero David es un hombre de Dios que conoce a Dios como nadie, por la manera de cómo habla David en la Biblia acerca de Dios, por la manera como se expresa David acerca de lo que Dios hizo con él en su vida. Y a mí me impacta cómo David escribe ciertos salmos aplicándolos a estas situaciones. Y el Salmo 40 especialmente, bueno, todo el Salmo 40, pero especialmente los primeros 4 versos, 3-4 versos, nos habla de una aplicación poderosa para nuestras vidas. De algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y entender un poco de cómo es que Dios nos ve. Cómo entender que Dios ya conoce nuestra situación y responder de que si ya la conoce, ¿por qué no le da solución? Yo siempre le he dicho, hermano, si Dios no solucionara todos los problemas a nosotros, fuéramos los más miserables de esta tierra. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, hermano, porque en primer lugar Dios no vino a solucionar problemas a nadie. A lo que Dios vino y a lo que mandó a su Hijo fue a salvar al mundo, no a solucionar los problemas. Si el Señor no soluciona los problemas, la gente se aparta, se olvida de Dios, se va para la luna. Pero lo más importante, el objetivo principal es salvarnos. No, pues como que no tiene mucho chiste eso de ser cristiano, ¿no? Bueno, hermano, yo prefiero que no me solucionen mis problemas, pero prefiero irme al cielo. Yo prefiero estar en la vida eterna. Hay problemas que nunca los vamos a solucionar. Hay problemas que están hasta dichos repetidamente en la palabra del Señor. Hay gente que lucha por la igualdad y está bien. Está bien, no hay problema. Hay gente que quiere que los pobres ya no sean pobres y está bien. Yo quisiera que todos fuéramos ricos y que el hombre más rico del mundo en este momento se le prendiera el foco porque supuestamente se le prende, ¿no? Y en vez de pensar en otras cosas, dijera, le doy $1 milloncito a cada uno, porque tiene para cada uno, tiene para cada uno. Usted sabe de quién estoy hablando. Tiene para darnos $1 milloncito, y con $1 milloncito, yo le aseguro que somos felices. Pero no es así, no. Eso es pensar como en muñequitos, como en dibujos animados. Eso no es así. La realidad es otra. Y la realidad viene de la palabra. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los pobres siempre, all the time, todo el tiempo los van a tener en medio de ustedes. En otras palabras, los pobres nunca se van a acabar en esta tierra. Algunos salimos un poquito para arribita, ¿no? Algunos ya comemos, decían allá en mi pueblo, cuando la gente era bien pobrecita, decía, ese ya está comiendo con manteca. Porque ya estaba como más gordito, ¿no? Ya aspiraba a cierto pollito, a cierta carnita. Pero hay otros que no salían de la tortillita con sal. Qué rico. Qué tremendo. Y sí, es rico, sabroso. Pero los pobres siempre los tendrán. Ay, mire, hermano, hay cosas que jamás le vamos a dar solución.
Pero entonces, pastor, ¿qué hacemos? Ay, no, hermano, mira, el punto no es ser negativo, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Y si un día el Señor te prospera, te hace rico, te hace millonario, acuérdate de la iglesia de O'Kelly, que necesita un techo nuevo y un piso nuevo. Acuérdate, hermano, de las necesidades que hay alrededor de ti. Acuérdate. Y tú aplaudes, pero fogosamente, ¿verdad? Como queriendo decir, ay, Dios no, como quiera, nunca se va a acordar de nosotros en ese aspecto. Qué tremendo. Pero bueno, hermano, hay cosas que están ahí, pero sí hay algo cierto. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos ve. Amén. Que Dios conoce mi necesidad. Dios sabe qué tan débiles somos, qué tan poderosos somos a veces. Unos somos tremendos, pero hay ciertas debilidades, hay ciertas cosas que hay en el ser humano que son difíciles de entender, pero Dios las conoce. Dios sabe por qué te enojas. Dios sabe por qué se te levanta el temperamento. Dios sabe que necesitas madurar. Y ese es el tema para el otro domingo, hermano, la madurez. Dios sabe que necesita que maduremos. Mire, hay cristianos que tienen 50 años en el evangelio y no han madurado. Hay problemas serios, hermano, en el cristianismo. Bueno, ese lo dejamos para el otro domingo, pero volvamos entonces al Salmo 40. Aleluya. Salmo 40. ¿Por qué podemos entender a la vista de David en el Salmo 40? Este salmo, hermano, para que usted sepa, en primer lugar es un salmo mesiánico. De lo que comienza a hablar el salmo es acerca de Jesús. Cuando Jesús está en la más profunda desesperación y llega al monte de los olivos y hace un clamor y dice, Padre, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Porque aún Jesús estaba hundido hasta cierto punto para entender la perspectiva del sufrimiento. Como humano, Jesús estaba sufriendo de una desesperación, de algo que como ser humano dice que su sudor y sus lágrimas eran como gotas de sangre que caían de él. Era una situación, hermano, que nadie la quiere pasar. Es como yo no le digo que entiendo, pero quizás sea parecido como a esos que están en el salón de la muerte. Allí en Huntsville hay un salón de la muerte. Hay un pasillo, hay una casa donde tienen a aquellos condenados a muerte. Que Dios los libre de la muerte, hermano. En mi oración. Pues no somos quien para desear la muerte a nadie. Pero bien, están ahí. Y yo me imagino la mentalidad de estos hombres que no les ha llegado el día. Pero cuando llega, ¿qué día es hoy? ¿2? ¿3? 2. Cuando llega el 4, el 5 de marzo, y ese día le toca morir. ¡Qué angustia! ¿Qué pasará por la mente? Llorarán, pensarán en su madre, pensarán en su familia, en sus hijos si tenían hijos. ¡Qué angustia tan terrible! Bueno, así Jesús estaba en el monte de los olivos clamando y diciendo, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús ahí está pasando la más dolorosa situación que alguien puede pasar. Él sabe, porque también Él es el Roy. Jesús es Dios. Él conoce. Cuando andaba con la gente, Él sabía que la gente estaba pensando las cosas. Por eso les decía ciertas cosas. Por eso les decía hipócritas a los fariseos. Por eso les dijo hipócritas un día que sanó a un paralítico. Y les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre no solamente perdona pecados, a este le digo, levántate y anda. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban pensando. Y Jesús es Dios Todopoderoso y conoce y sabía las cosas. Entonces, cuando está en esa situación ahí en el monte de los olivos, Él sabe lo que va a pasar. Viene la cruz. Es más, en San Juan dice Jesús a sus discípulos, ha llegado la hora, es de madrugada, ahí el que me va a entregar, ahí el que me va a entregar. Ya se lo había dicho a Pedro con un beso, ya se lo había dicho a Judas, ya había sucedido ciertas cosas que indicaban. Ahora Jesús conoce las cosas y sabe que en unas horas va a ser clavado en la cruz del Calvario. Va a ser traspasado, su sangre va a correr, va a morir. Por eso se oscurece el mundo por 3 horas, porque en ese momento Dios no quiere que nadie vea a su hijo morir, sufrir en la cruz. Vieron algo terrible, pero lo que sucedió, el pecado que caía sobre él, era más terrible. Y eso era lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, la desesperación. Por eso muchos creen que este salmo mesiánico, Salmo 40, habla de Jesús.
Porque entonces el Salmo 40 empieza diciendo de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hablando como que fuera Jesús. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El pozo de la desesperación es la muerte, el Hades. Y note lo que dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, ya lo vieron, y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, directamente se cree que es un salmo profético, pero bien puede ser aplicado a la vida de todos aquellos que somos el cuerpo de Cristo, porque como cuerpo de Cristo también pasamos necesidades, también pasamos desesperaciones. Hay gente que sufre, hay gente que está en una situación difícil. Y en esa situación difícil la gente siente que se hunde en la más profunda desesperación. Me acuerdo del profeta Isaías, me acuerdo de Jeremías, cuando hablan de este asunto. Me acuerdo de Pablo cuando está en la cárcel, cuando está a punto de partir. Pero entonces aquí ahora vemos este salmo, hermano, y nos comparamos nosotros con esa situación. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios, cuando alguien, hermano, está en la más profunda desesperación de su vida y siente que se hunde y que se ahoga. ¿Cuántos de ustedes se han escapado de ahogar alguna vez? Ya vemos varios. Yo casi me ahogo, no les estuviera predicando. A los 10, 11 años nos íbamos después de la escuela al río, y todos los días al río, y yo no podía nadar, pero nos tirábamos a unas lo peor de todo, que ahí donde íbamos era sucio. Yo recuerdo que un día me hundí y me agarró una cosa abajo, algo así, y me agarró de los pies. No me agarró porque no era animal, pero yo me enredé pues en esa rama. Me enredé, y por más que le hacía, y por más que le hacía, y no podía nadar, y por más que le hacía, hermano, burbujas salían ahí arriba. Y un compañero de los grandotes se tiró, me empujó y pude salir. Jamás se me va a olvidar eso. El pensamiento va a estar conmigo hasta que esté en el cielo. Y cuando llegue al cielo, yo le pido a Dios por este varón, se llama Lorenzo Tobar. Quizás me escuche, ¿no? Y no se acuerde que me salvó la vida, Dios lo puso ahí. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando uno se está ahogando, uno mentalmente se está despidiendo. Y así es la persona cuando se hunde en la más profunda desesperación de su vida, siente que ya tiene el agua hasta acá. ¿Se ha fijado cuando la gente está endeudada? Casi, yo creo que aquí nadie, pero cuando la gente está endeudada, dicen, estoy hasta aquí. Y a veces ni hasta aquí, sino aquí, acá arriba. Oh my God. Estoy hasta el cuello. Así estamos a veces, hermano, cuando hay desesperación, en la más profunda desesperación. Pero Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios sabe cuál es la necesidad. Y lo más lindo, hermano, que Dios hace es que no nos deja olvidados. Él escucha, nos saca y nos pone en un lugar seguro. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Dios hace tres cosas. Dios hace tres cosas maravillosas. Número uno, Él nos escucha el clamor nuestro, afirma nuestros pies y nos pone sobre peña. Es lo que está diciendo el salmista aquí. Ahora déjeme decirle algo, hermano, para ir concluyendo esta mañana. Y esto confirma que Dios no hace las cosas a medias. Dios no deja las cosas olvidadas, como algunos de nosotros que comenzamos algo, lo dejamos tirado y empezamos otra cosa. La mayoría somos así, o se nos olvida. Pero Dios no hace las cosas a la mitad, no deja las cosas a medias y dice, bueno, a esta mujer Agar la voy a encaminar y de aquí para adelante, Agar, te vas. No. El ángel esperó hasta que ella llegara, la guardó. Por eso a mí me gusta este Salmo 40, porque lo que Dios hace es tremendo con nosotros. Mire lo que hace con Agar.
Mire lo que piensa el salmista. Lo primero que hace, dice el salmista, lo saca del pozo, le pone sus pies sobre peña y por último, endereza sus pasos. Qué lindo es el Señor. Estas palabras, hermano, perfectamente, por si hay alguien acá que verdad no se ha entregado a Cristo, o si hay alguien que me escuche, que anda divagando en el pecado, que está hundido en el pecado y no haya qué hacer. Estas palabras perfectamente describen lo que Dios hace con el pecador. Lo que Dios hace con el pecador, hermano. Lo salva cuando está en lo más profundo del pecado. El pecador, el que ha hecho lo más malo. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo saca del pozo del pecado. En otras palabras, lo libra de la muerte. Y después que lo libra de la muerte, afirma sus pasos y los pone en un lugar seguro. Déjame decirte, hermano, que tú estás en la iglesia no porque hay que llenar una membresía, no porque nos miremos bonitos. No, estamos en la iglesia porque ahora en la iglesia es que nosotros tenemos los pies seguros. Porque escuchamos la palabra, porque Dios nos da aliento, porque podemos seguir adelante. Dios nos ha puesto en un lugar seguro. No se llama la iglesia de Dios, Katie, se llama la iglesia de Jesucristo. En donde quiera que Dios nos pone. Ahí, hermanos, donde hay una iglesia verdadera que le crea al Señor, ahí te ha puesto el Señor, ahí ha afirmado tus pasos. Y lo que tenemos que hacer de ahí en adelante, cuando nuestros pasos están afirmados sobre la roca que es Cristo, es seguir adelante, seguir creciendo, porque Dios está con nosotros.